noche, seguimos en directo en la sexta noche y van a ver enseguida a nuestros próximos invitados. Con ellos vamos a repasar la actualidad de este país. Ahí los están viendo Teresa Aranguren, la periodista Teresa Aranguren, también está con nosotros Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares. Con ellos vamos a repasar la actualidad del país, vamos a hablar de la politización de la justicia, vamos a hablar de la ley de memoria histórica, vamos a hablar de la división actual dentro de la izquierda y de una plataforma nueva, Actúa. Los tres están integrados dentro de una plataforma que incluso sopesa la posibilidad de presentarse a unas elecciones. Serán nuestros invitados dentro de unos minutos aquí en la sexta noche. Bien, continuamos en directo en la sexta noche cuando son las 12 en punto de la noche, apenas un minuto para que sea medianoche. Nos acompaña Gaspar Llamazares. Buenas noches, señora Llamazares. Bienvenido. Teresa Aranguren. Buenas noches. Bienvenida, gracias por estar aquí. Baltasar Garzón. Buenas noches, señor Garzón, por acompañarnos. Un placer tenerlos a los tres con nosotros. Vamos a analizar la actualidad de este país que viene muy intensa. Esta semana ha sido una de las semanas más intensas que recuerdo en estos ya casi 5 años de programa. Pero antes de nada quiero preguntarles por un nexo común que hay entre los tres y es la plataforma Actúa. Están ustedes los tres en esta plataforma de la que vamos conociendo cada día más cosas, pero una de las que nos llama la atención es que incluso se plantea una posibilidad que están ahora mismo sopesando, es incluso presentarse a unas elecciones. Pero en primer lugar, voy a empezar por Teresa Aranguren. ¿Por qué la plataforma Actúa ahora? Porque yo creo, hemos visto que es necesario lanzar un llamamiento, una iniciativa, para facilitar que la política se convierta en acción concreta. Es decir, hemos tenido cambios importantísimos, ha desaparecido el bipartidismo, tenemos partidos, yo los definiría de izquierda, aunque no se definan siempre como tal, potentes, pero que no han conseguido cambiar la acción política del país. Y yo creo que el sentido de Actúa es lanzar ese mensaje de que necesitamos al menos un planteamiento de un programa de mínimos que nos permita agrupar fuerzas y cambiar el gobierno. Claramente, ese es el primer objetivo, cambiar el actual gobierno del PP. Para que me haga entonces una idea, señor Garzón, la plataforma Actúa lo que pretendería ser es algo así como un pegamento para las fuerzas de oposición para cambiar de gobierno. Bueno, ¿Eso significaría? No solo. Claro. Como el propio nombre indica, Actúa pretende participar activamente. Obviamente sí hay un ámbito de ligazón. Lo que vemos en la izquierda, o se dice, está muy fraccionada y seguimos avanzando, mientras que la derecha, con apoyos de Ciudadanos, no lo está. Y en esa dinámica Actúa lo que quiere es participar, encontrar esos espacios comunes y también la posibilidad de un proyecto común de mínimos para conseguir que la izquierda o las posiciones de izquierda no sigan debatiéndose y analizándose el ombligo cada uno, así de claro. La semana pasada tuvimos la opción de entrevistar a Julio Anguita y fíjense los términos que empleaba a la hora de referirse a la situación actual en España. Esto nos decía. O interviene la ciudadanía o el vivir fuera de la ley en la corrupción va a ser algo normal ya. Señor Llamazares, hablaba Julio Anguita de una situación de emergencia incluso en España. ¿Están ustedes de acuerdo con esa apreciación? Yo creo que sí, yo creo que hay una situación de emergencia, llamémosle moral, ¿no? Además de que tiene consecuencias políticas, ¿no? Pero la emergencia moral es que se ha continuado con un gobierno pudiendo haber una alternativa, porque han cambiado muchas cosas, podía haber cambiado el gobierno, finalmente no ha cambiado el gobierno, y se continúa con un gobierno que fundamentalmente se dedica, por una parte, a recortar lo que le pide la Unión Europea, es decir, es un administrador concursal de nuestro país, y por otra parte se dedica a cerrar carpetas de corrupción. Ese no es el gobierno que necesita el país, es un gobierno de degradación, y esa degradación se convierte también en descreimiento hacia las instituciones, hacia la democracia. Por eso, en nuestra opinión, tiene que haber una alternativa, y lo que está hoy en la izquierda está bloqueada, la izquierda. La izquierda está mirando más al compañero que mirando enfrente para ver cómo presenta una alternativa para los ciudadanos. Y nosotros creemos que hay que superar ese bloqueo que vive la izquierda. Señor Llamazares, en su caso en concreto, ¿cómo combinaría si la plataforma Actúa finalmente se presenta a unas elecciones? ¿No tendría usted un conflicto de intereses con Izquierda Unida? Sí, en ese momento por supuesto que lo tendría, pero en este momento en que todavía no se ha abierto ese debate
y estamos fundamentalmente siendo una plataforma de intervención social, política, de gentes con distintos perfiles que queremos intervenir en el debate político del país y que tenemos esperanza en que el país cambie, en este momento no tengo contradicción. En el momento en que Izquierda Unida decida, por ejemplo, irse con Podemos, pues yo tendré alguna contradicción, porque yo creo que la cultura política que representa una izquierda seria, como es la izquierda que representa Izquierda Unida, y la cultura política de una nueva izquierda o una nueva transversalidad son diferentes y no es fácil mezclarlas de una sola vez. Hay que hacerlo en un proceso y creo que no es por una decisión de los dirigentes ni por una necesidad electoral, sino que debe hacerse con un proceso social, político, de debate. Yo creo que eso es lo importante en la izquierda. Ahora vamos a seguir hablando de la actualidad. Vamos a empezar por esa declaración como testigo del presidente Mariano Rajoy en esa primera parte del juicio Gürtel, que usted también conoce. Pero es que me la ha puesto usted muy fácil la pregunta. Se cumplió un año del pacto de los botellines. ¿No está usted muy contento de ese pacto que unió a Izquierda Unida y Podemos? ¿Sigue siendo usted crítico con él? Bueno, yo creo que los resultados me dieron la razón, ¿no? Cuando planteé los problemas que había en fusionar dos culturas políticas sin un proceso social y cultural largo, bueno, finalmente lo que ocurrió fue que desaparecieron 1 millón de votos en el camino, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pero tenemos 70 diputados por el sistema electoral, pero ese 1 millón de votos está ahí. Y ese 1 millón de votos apunta a una decepción en una parte de la ciudadanía que se considera de izquierdas y que no se considera representada. Bueno, pues nosotros los que estamos aquí queremos que esa parte de la ciudadanía se represente, participe, vote a la izquierda y consiga una mayoría alternativa a la del Partido Popular. Vamos a centrarnos en esa declaración de Mariano Rajoy. Tenía la posibilidad de hacerlo de forma presencial o por videoconferencia. Parece ser que en el Partido Popular optan por la videoconferencia. Da más cercanía quizás ese formato. Lo cierto es que vamos a escuchar lo que decía Rafael Hernando cuando le preguntaban precisamente por cómo podría declarar el presidente de gobierno. Lo que no tiene sentido es que el señor Rajoy comparezca en un tribunal para hablar de un asunto sobre el cual no tiene ni conocimiento ni responsabilidad alguno. Podían llamar al señor Rajoy como podían llamar al Papa de Roma, que viniera a ver qué es lo que pasó en aquel momento también, porque sabe lo mismo. Voy a empezar con usted, señor Garzón, que conoce muy bien el caso. ¿Qué le parece? Eso es una falta de respeto al Poder Judicial, una injerencia vergonzante, ¿no? Es decir, es menospreciar al tribunal. ¿Qué tiene que ver el Papa aquí? Es que no sé qué narices tiene que ver el Papa aquí. Es un ciudadano, aunque sea presidente de gobierno, que se le convoca a un tribunal como testigo. Decir, como han dicho, que eso altera la labor de gobierno es una paparruchada, porque es mentira. El mismo tiempo va a tardar yendo ante un tribunal que estando en videoconferencia desde el despacho de la Moncloa, ¿no? Y eso sí que daría una lejanía. No sé qué es lo que se teme. No deben de temer nada. Es un tribunal. ¿Han dado alguna excusa para hacerlo por videoconferencia? No, que no quieren alterar la mecánica del gobierno y las altas responsabilidades que evidentemente las tiene, aunque algunas veces ha hecho dejación de ellas, como por ejemplo en controlar la corrupción que abunda cerca de donde él se mueve, ¿no? Y que precisamente por eso se le llama a declarar. Entonces no entiendo. De verdad, hacer un caso de que no quiere comparecer. Bueno, otros expresidentes del gobierno comparecieron ante el Tribunal Supremo cuando se juzgó, por ejemplo, el caso de los GAL, el segundo Marey. Bueno, este está en ejercicio, bien, va como testigo, pues yo creo que debe dar ejemplo. Teresa Aranguren, lo cierto es que al final, si lo hiciera Mariano Rajoy declarara como testigo de forma presencial, sería desplazarse desde la Moncloa hasta la Audiencia Nacional, que no hay mucho. Si no es en una hora que te pilla mucho tráfico la M40, no tendría que tardar demasiado. Yo no sé si esto es un regreso al plasma. Evidentemente no es un problema geográfico de distancia, es un problema de que yo creo que el gobierno y el PP, el partido que lo sustenta, está en una situación imposible, porque lo que está surgiendo, están como intentando vivir en una realidad paralela a lo que es la realidad que la gente percibe. Todo esta continuidad de noticias, de conversaciones que estamos oyendo, en lo que, por ejemplo, a mí personalmente, lo que más me molesta de esas conversaciones ya es el tono. O sea, ese modo en el que se reparten las prebendas, en el que se habla, parece casi una cofradía de pequeños delincuentes, digo pequeños por el tono, no porque sean pequeños, sino que son muy grandes. Entonces, esto
lo que indica es todo un sistema, evidentemente. Entonces, de algún modo, Rajoy tiene que mantener el tipo y le será más difícil mantener el tipo yendo presencialmente que haciéndolo por plasma. Es una cuestión de defender imagen, pero en una situación casi imposible. No, quería decir, es que estaba pensando en las palabras de Rafael Hernando, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver. Bueno, cuando le convoca a un tribunal es porque sí tiene algo que ver, claro, y se le convoca como testigo. Sí. Creo que hay algo que se llama los papeles de Bárcenas, donde hay algún nombre que coincide con el suyo. No sé, pues a lo mejor tiene que dar una explicación. No va como imputado, no va como acusado, va a colaborar con la acción de la justicia. Y nadie, ni el señor Rafael Hernando, ni nadie se puede arrogar la función de la justicia. Si tiene algo que ver o no, es la justicia la que lo ha dicho. Por eso lo llama a declarar como testigo. Vamos con otro tema de actualidad que le voy a preguntar enseguida por el mismo al señor Llamazares. Tiene que ver con el caso Bankia, en concreto con su salida a bolsa. El juez pretende ahora juzgar a 36 exdirectivos por esta salida a bolsa del caso Bankia, entre los cuales estarían Rodrigo Rato o Ángel Acebes, que está ahora mismo, si no me equivoco, en el Consejo de Administración de Iberdrola. Tenemos más detalles, vamos a verlos todos. Andrea. Sí, toda la cúpula va a ser procesada. Vamos a hacer un rápido repaso porque hablamos, lo decía Iñaki, de todos ellos. Aquí le van a ver de Rodrigo Rato, de José Luis Olivas, de Ángel Acebes, el consejero del Banco Financiero de Ahorro y exministro, como saben, del Partido Popular, y así hasta 34 directivos. ¿De qué les acusa exactamente el juez? Bueno, pues de fraude a los inversores, de falsedad también en las cuentas de Bankia en su momento de salir a bolsa. Es un varapalo para todos ellos 4 años después de que comenzara esa investigación. Rodrigo Rato siempre ha echado balones fuera y ya durante su comparecencia en el Congreso sacó pecho por su gestión y lo hizo así. Y creo firmemente, lo creí entonces y lo creo ahora, que hice lo correcto. Con la conciencia de haber hecho bien las cosas, de haber luchado contra una situación realmente muy difícil, con un esfuerzo considerable de todos los equipos, a los que quiero agradecerlos. Bueno, pues Rato, el todopoderoso exvicepresidente económico, siempre ha defendido que el Banco de España supervisó hasta el último céntimo, pero lo cierto es que esta investigación exime de responsabilidad tanto al Banco de España como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por cierto, han escuchado ahí como Rato decía que su gestión no ha costado ni un céntimo a los consumidores, bueno, a los ciudadanos, no un céntimo, 60.718 millones de euros costó ese rescate según el Tribunal de Cuentas. Van a escuchar ahora a Ángel Acebes, anuncia así que va a recurrir. Estoy profundamente indignado. Es imposible que interviniese en la confección, formulación ni aprobación de los estados financieros ni en el folleto de dicha salida a bolsa, porque no fui nombrado consejero hasta después de la salida a bolsa de Bankia. Bueno, ahora todos están a un paso del banquillo. Les recuerdo que Rodrigo Rato acumula multitud de causas. Ahí está, por ejemplo, la investigación sobre su patrimonio, evidentemente la gestión de Bankia y también el caso de las tarjetas BLA, por el que ha sido condenado a 4 años y medio de prisión. Gaspar Llamazares, muy buenas noches. ¿Qué le parece este caso, este procesamiento de toda la cúpula de Bankia? Decía Ángel Acebes que no entiende nada. Se entiende perfectamente, es como el caso del canal, ¿no? Es la utilización, en este caso, de un sector público que debería estar al servicio de los ciudadanos para financiar al partido político o para financiar a personas concretas de ese órgano de dirección. Por tanto, sí hay una responsabilidad muy grave, porque además ha hecho mucho daño a mucha gente. Recordemos las preferentes o recordemos otros procesos que se han vivido en las cajas de ahorros. Señor Garzón, le quiero preguntar porque parece que podrían quedar eximidos de cualquier responsabilidad la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España en esta salida. Bueno, lo que se ha hecho es cambiar el procedimiento a procedimiento abreviado, es decir, abrir la fase intermedia que en su día desembocará en el juicio oral. Cuando el señor Acebes decía que va a recurrir, también pueden recurrir las acusaciones por no haberse incluido a la CNMV o al Banco de España, y será la sala en el recurso, primero el juez, que tendrá oportunidad, si es recurso de reforma, de reflexionar de nuevo, y si no, la sala podrá decidir si hay elementos suficientes para proceder contra estos reguladores que el juez no haya visto y los puede incluir o excluir, lo mismo que también excluir en su caso a quienes ha incluido el juez. En todo caso,
entiendo que si el juez ha expuesto sus argumentos, pues es difícil que se revoque, pero no imposible. Vamos a escuchar, no sé si han podido escuchar, igual les ha pillado viniendo en taxi, las conversaciones entre Ignacio González y Pablo González que hemos emitido esta misma noche. Sí. ¿Más? En la Shishi tenemos esta noche, hemos tenido un par de hits nuevos, 2 nuevos lanzamientos de estos par de artistas. Es como la historia en los que hablan, interminable. pues, en esta ocasión, en estos nuevos temas giran en torno precisamente al dinero en B. Vamos a escucharles. ¿Cuánto necesitas? ¿50? No, con 15.000, 13.000 y pico. ¿Dinero B, entonces? Sí, dinero B. Bueno, yo lo que hago es lo mismo. Te doy el dinero y lo pongo en la cuenta. Macho, porque estoy tieso. He tenido que pagar determinadas gestiones. Estoy hasta los huevos. He pagado 50.000 euros de mis cuentas. No, eso no es creíble. Ya, macho, pero como este país es una puta mierda... En esos términos acababa expresándose Ignacio González, como este país es una puta mierda, pues... Eso es a lo que me refería yo antes. Sí. Ese tono, esa naturalidad con la que proceden al reparto, al esquilmar todo lo público, y lo que refleja es, claro, que tenían una conciencia de impunidad que afortunadamente se ha desmoronado. Pero claro, eso indica en qué tipo de manejos está funcionando un sector de la política. A mí me preocupa que esto conlleve el desprecio de la acción política, y eso me parece que es muy grave, porque lanza un mensaje muy destructivo hacia los ciudadanos, y yo creo que eso es peligroso, pero evidentemente esto es lo que ha funcionado con normalidad, y lo estamos viendo ahora. Claro, nos da hasta, a veces parecen cómicas las conversaciones, pero yo creo que es sobre todo por ese tono de andar por casa con el que se manejan, o sea, tan tranquilos, así. Antes de pedirle su opinión al señor Llamazares, vamos a recuperar unas grabaciones del año 2010 del propio Ignacio González, donde le cita a usted, precisamente, en estos términos. No, me dicen que no las tenemos. No las tenemos. Voy a pedirle su opinión con respecto a lo que hemos dicho. Ninguna causa general, ni nadie está contra Garzón por el tema de la guerra civil, ni absolutamente nada. Hay grupos que recurrentemente quieren volver otra vez el tiempo atrás, sacar las viejas heridas que ya están superadas y situar el conflicto alejado de lo que preocupa a los ciudadanos. Hoy a los ciudadanos no les preocupa eso. No eran sobre Gaspar Llamazares, sino que como estamos Gaspar y Baltasar, pues sí, bueno, seguro que también tenía algo. Yo no soy Melchor, No, yo lo que quería decir es que, y no puedo dejar de decirlo, hay que respetar la presunción de inocencia. Eso es lo primero. Ahora bien, hay un contenido político en todo este tema que tenemos que diferenciar políticamente, y afecta al partido que ahora mismo está en el gobierno, porque esto de decir ya no está en el partido o se le expulsa del partido parece que desaparece y que ya no tiene que ver nada. No, es que lo hizo estando dentro. Faltaría más que continúe, ¿no? Porque entonces ya sería grosero. Entonces políticamente eso es inaceptable. Ahora, penalmente veamos y veremos qué trascendencia tiene, porque hay que concatenarlo con otra serie de pruebas que el juez la tiene y llegará a su momento. Pero políticamente es el ejemplo de la banalización de la función política y pública en muchas gentes que en una empresa pública como esta disponen como si fuera su propio patrimonio. Es decir, han patrimonializado, han privatizado lo que es público, lo que es de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Y eso es lo que parece que no importa nada. Y cuando hablan de que no tiene nada que ver no tiene nada que ver el otro, bueno, entonces, ¿quién tiene que ver? Y también, oye, un poco de culpa también por parte de los ciudadanos, porque después los ciudadanos tienen la única oportunidad que tienen para decir no a esas conductas es en las elecciones. Y vemos que este grupo político, el Partido Popular, sube de votos. Yo eso lo veo absolutamente incomprensible, porque más allá de ideologías, yo a quien no voto es a un corrupto. Ya. ¿Usted lo entiende, señor Llamazares? ¿Cómo efectivamente en determinadas regiones y ayuntamientos de España se sigue apoyando con el voto masivo? No me refiero únicamente a este partido, sino también a algún otro, con el voto del ciudadano a partidos y a políticos que están en cientos de causas imputados. Bueno, en Sicilia se dice que no hay mafia en solitario, sino que hay, digamos, un régimen mafioso, ¿no? Claro. Es decir, que también la corrupción que nos cuesta en este país
40.000 millones de euros, la corrupción reparte de una manera totalmente arbitraria, totalmente injusta, pero reparte en su ámbito, ¿no? Y eso produce, pues, amiguetes, lo que decíamos antes del capitalismo de amiguetes, amiguetes constructores, amiguetes capitalistas y también amiguetes del partido, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, y en su entorno también provoca afinidades y votos. Pero yo espero, y además se ve en cada una de las elecciones, que los ciudadanos cada vez castiguen más este tipo de conductas, ¿no? Porque es verdad que estas conductas tienen que ver con unas relaciones impropias entre la economía y la política. Y yo creo que eso, además de medidas, que hay que adoptar medidas, bueno, pues el estatuto fiscal, hay que tomar mucho tipo de medidas, pero también hay que castigar a aquellos que no hacen bien las cosas, y no solamente castigarles mediante la justicia, mediante la responsabilidad penal, sino también mediante la responsabilidad política, ¿no? Porque en lo de las cajas, el Banco de España podrá entrar o no en el juicio penal, pero que el Banco de España tuvo responsabilidad quien estuvo al frente del Banco de España, que la tuvo quien estuvo al frente de la CNMV y que la tuvo el gobierno cuando provocó la fusión fría de las cajas y además permitió la privatización de algo que era ahorro popular y ahora va a estar en manos de grandes bancos privados, pues por supuesto que hay responsabilidad y eso debe dirimirse en las urnas. Pero yo creo que también, con respecto a esto, ¿por qué la gente sigue votando? Con todo lo que está saliendo, yo creo que también tenemos que hacernos una autocrítica quienes de algún modo estamos en el lado de la oposición, las fuerzas de izquierdas, y eso tiene que ver también con por lo que hemos visto esta necesidad de lanzar esta iniciativa. Es decir, es que no hemos sido capaces en la izquierda de plantear una alternativa de gobierno, que lo que necesita este país es una alternativa de gobierno, y eso no, porque ha habido 2 procesos electorales, se han perdido votos en el último, y ha habido quizá la percepción que tiene el ciudadano es que, que las fuerzas de izquierda han estado más pensando a ver cómo te gano terreno, yo a ti y tú a mí, que en ofrecer esa alternativa. Y creo que eso es una de las razones, quizá más de fondo, de por qué esto que parece tan sorprendente, de que con la que está cayendo, pues no parece que el PP esté muy afectado está afectado, pero no tanto como parece que las noticias de la corrupción debería conllevar, ¿no? Gaspar Quemaceres habla de la relación entre la economía y la justicia. Vamos a hablar de las relaciones ahora entre la política y la justicia, y la politización de la justicia, a la que tanto se está hablando. Y lo decimos porque ahora mismo parece que está en la picota el ministro Catalá, el fiscal general y el fiscal anticorrupción. Vamos a escuchar a uno de estos protagonistas. Vamos a escuchar al señor Maza, el fiscal general, hablando del nombramiento de Manuel Moix. Sabiendo que estas conversaciones, lógicamente, se iban a saber algún día, no tenía inconveniente ninguno en justificar el nombramiento de este señor, que creo que va a ser muy útil para la Fiscalía y a lo largo del tiempo, y ya lo veremos. Señor Garzón, ¿debería dimitir o renunciar, no sé si el fiscal anticorrupción, el señor Moix, el señor Maza? El señor Maza ya ha dicho que no lo va a hacer. El ministro Catalá parece que tampoco, y además tiene el apoyo de Rajoy. Pero bueno, pues, ¿alguien debería asumir alguna culpa? Es un poco lo que decía antes, ¿no? Hay que diferenciar lo que es la responsabilidad política de lo que es una responsabilidad de otro orden, en este caso penal, porque estamos en un proceso penal. Políticamente a mí me parece deleznable esta promiscuidad que hay entre el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado con otro fiscal, más allá de la relación jerárquica que estos 2 últimos tienen. Lo que yo digo es que se tiene que aclarar esto. Se tiene que aclarar quiénes y cómo estaban hablando, quién es la magistrada que dicen que avisó, qué tipo de conversación tuvo, si es que estuvieron hablando de los ovnis el secretario de Estado o de qué, no sé, a lo mejor es del ciberataque que se nos produjo ayer que todavía no se había producido, no sé. Todo esto es lo que tiene que quedar claro ante los ciudadanos y a partir de ahí exigir responsabilidades. En este país es que cuesta mucho asumir las responsabilidades. Después, al estilo Rajoy, se pueden producir esas responsabilidades, pero sin que tengan el contexto en el que se producen. Y eso va contra la regeneración democrática, porque la ciudadanía necesita que los políticos y las políticas sean claras, contundentes, y la transparencia no puede mancharse con actitudes o afirmaciones del fiscal general o del ministro de Justicia que no nos enteramos al final
qué narices está pasando. Ahora les voy a preguntar la opinión. Un segundito, es que nos tenemos que ir a publicidad. A vuelta continuaremos hablando de esto y de otras cuestiones como la memoria histórica, por cierto. Volvemos ahora con los tres en La Sexta Noche. Son las 12:30 y nos acompaña Baltasar Garzón, Teresa Aranguren, Gaspar Llamazares. Y precisamente con estos dos quería hablar sobre el tema con el que nos quedamos antes de la publicidad, la politización de la justicia. Teresa Aranguren. Bueno, yo creo que es un reflejo más de lo que es injerencia del gubernamental en espacios en los que lo que se debe defender es la independencia de la judicatura, pero es que eso también afecta a otros ámbitos. Y bueno, yo como soy periodista de profesión, pues a mí me preocupa también mucho la injerencia en los medios públicos. Claro, porque hemos escuchado cómo incluso el señor Maza o incluso el señor Catalá, ahora lo niega, pero hace un tiempo hablaba de intervenir en los medios de comunicación que publicaran hechos que son noticiables y que forman parte de filtraciones de sumarios. Claro, es que defender lo público es defender a la ciudadanía, y la filosofía que está imperando en la política de la derecha o la política del PP es reducir, jibarizar lo público al máximo y sobre todo controlarlo desde el gobierno. Entonces yo creo que una función importantísima de las fuerzas de izquierdas es defender lo público, pero defenderlo con este concepto de independencia. Yo, por ejemplo, para hablar del terreno que yo conozco, yo no quiero unos medios públicos de izquierdas, quiero unos medios públicos independientes y que reflejen pues la complejidad de nuestra sociedad. Yo soy muy partidaria de los contrapesos, quiero que haya contrapesos siempre, también para los que considero los míos. Y creo que el tema de la injerencia en el terreno de la política, visto desde el otro lado, es la judicialización de la política, pues es uno de los aspectos más destructivos de los valores democráticos y que lo estamos viendo, está existiendo cada día. Gaspar Llamazares. Bueno, yo creo que en este caso no solamente vemos la judicialización de la política o la politización de la justicia en este caso, sino que estamos viendo una operación de control y de obstrucción a la justicia que se realiza desde el propio gobierno. Es decir, el Ministerio de Justicia, mediante la Fiscalía General y ahora controlando la Fiscalía Anticorrupción, trata de evitar que los casos de corrupción salpiquen o afecten al gobierno y al partido que lo sustenta. Creo que es un hecho muy grave y no lo dirá Baltasar porque le afecta directamente, pero algo parecido, más grave, se hizo con su caso, ¿no? Pasamos ya no del control y de la obstrucción a la justicia, sino de un acoso y derribo a un juez, ¿no? Lo más que se puede hacer, que es atacar a la independencia de un juez cuando realiza la jurisdicción, ¿no? Bueno, yo lo que quería era resaltar algo que creo que es interesante. No es tan fácil manipular a los fiscales, no es tan fácil manipular al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene una estructura que es verdad que en su cúpula el fiscal general del Estado es un cargo político y puede interferir, pero eso es normal. Pero es normal si se produce dentro de los cauces como el fiscal anticorrupción, también es normal que dé instrucciones. Lo que no puede hacer es sectariamente eliminar a quien esté investigando para dificultar o favorecer determinadas posturas, porque eso sería delictivo. Por tanto, lo que hemos visto es que los fiscales anticorrupción, cuando se han sentido inquietados, han acudido al planteamiento del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal y han dicho: no estamos de acuerdo. Y ha habido una junta y se ha votado mayoritariamente frente al fiscal jefe. Ojo que eso es así. Ahora bien, la interferencia en el Poder Judicial, eso es casi ya una moneda de cambio. Yo no hablaría ni de politización ni de judicialización, sino de banalización de la justicia. Sí. A la justicia la han degradado o pretenden degradarla. Y hombre, contestando un poco a lo que decía antes sobre los medios de comunicación y determinadas afirmaciones del ministro, creo, pero también del fiscal Moix, diciendo que hay que controlar a los medios que publican y demás. No, lo que tienen ustedes que hacer es investigar a quién filtra, quién filtra, quién filtra el propio Moix era el filtrador. Dentro, quién filtra desde dentro. No, es que en la época, en la era de la transparencia y de la comunicación, mandan iba a decir algo más bruto, que pongamos cortapisas a la comunicación. Vamos a escucharles precisamente a Moix y a Maza hablando de las filtraciones. Esto decían.
eso lo que está dañando fundamentalmente pues es a la imagen de una institución como la Fiscalía. Por eso yo mi censura es contra los que llevan a cabo las filtraciones. No hay un medio eficaz de luchar contra las filtraciones porque no hay una sanción prevista. En otros países como Alemania se sanciona al medio de comunicación directamente. Pues a lo mejor si nos planteamos esa posibilidad habría, digamos, menos filtraciones. Matar al mensajero. Matar al mensajero. No, sí, pero es que ni la cita del sistema alemán es verdadera. Es que no es así. Aparte de que además el sistema alemán no es así. Somos culturas totalmente distintas. Fíjese, por ejemplo, en algunos países, creo que México entre ellos, los debates de la Corte Suprema se hacen públicos, en directo en televisión. Es decir, no hay la transparencia, es fundamental. El control del Poder Judicial desde fuera es básico. No me pongan ustedes tramas. Ahora bien, compatibilicemos lo que es una investigación con lo que es la comunicación, pero desde luego no diciéndole al periódico te cierro o te impido que tú publiques esto. Lo que tenemos que hacer es evitar que eso trascienda, y eso se producen los mecanismos dentro de la policía, dentro de los jueces, dentro de los fiscales, etc. El Ministerio del Interior. Bueno, vamos a ir con otro de los temas que ha sido políticamente polémico esta semana, y nos referimos a esa votación que ha habido en el Congreso para exhumar los restos de Franco. Nadie ha votado en contra, excepto un diputado despistado del Partido Popular, pero sin embargo los restos de Franco van a continuar siendo homenajeados en ese mausoleo que regentan los benedictinos en Cuelgamuros. ¿Qué le parece este asunto, Teresa? Bueno, pues me parece que refleja algo que es muy grave en este país y que es algo así como no tener conciencia de que la historia de este país está marcada porque ha padecido una dictadura atroz de más de 40 años, una guerra civil y luego una dictadura. Entonces, se habla muchas veces, yo llego a hablar a representantes del Partido Popular en términos como si esto fuera una cuestión de equidistancia. Bueno, es que estaban unos y otros y abrir heridas. Esto no es una cuestión de abrir heridas, es una cuestión de derechos. Y los derechos no son ni negociables ni cuestionables, están ahí y hay que aplicarlo. Entonces, el reivindicar la memoria histórica, el que se busquen los muertos en las cunetas, el que no puede estar el cadáver o los restos del dictador en un monumento que representa un homenaje a eso. No puede estar porque es que no hay ningún país del ámbito democrático que tenga eso y que hayan tenido, como han tenido otros europeos. Imaginemos que estuvieran el mausoleo a Mussolini en Italia, vamos, es que sería inconcebible. Pero es que no tenemos, hay un sector de la derecha española que no quiere reconocer que aquí hubo una guerra civil producto de un levantamiento, golpe de Estado contra la República, que era un régimen democrático, y que después hubo una dictadura atroz. Y entonces eso no se puede resolver diciendo, bueno, es que no hay que abrir heridas, no hay que mirar al pasado. El pasado forma parte del presente, porque la memoria es la manera en la que el pasado sigue estando presente, y está presente no solo en la memoria de los que son descendientes de las víctimas, que hay muchísimos, pero de cualquiera que quiera tener una visión digna de nuestra historia. Es también un modo de defender la dignidad de este país. Gaspar. Sí, es una forma de defender la dignidad democrática del país. Y quizás lo que los españoles todavía no tenemos es un relato compartido, ¿no? Porque hay una parte de la sociedad, yo creo que minoritaria, que se niega a reconocerse en la República, en lo que fue una experiencia democrática finalmente abortada, y se niega a reconocerse en los demócratas que lucharon contra el franquismo. Y por tanto, digamos, ahí no tenemos relato. Pues si no tenemos relato, tengamos por lo menos el relato mayoritario, ¿no? Y es la Ley de Memoria Histórica, que en este caso sufrió algún que otro vaivén, ¿no? Porque esto estaba en la Ley de Memoria Histórica inicialmente. Fue modificado en el Senado con la presencia de algún partido político y se le dio la vuelta, porque un paso previo era quitarle el Valle de los Caídos a sus actuales gestores, ¿no? A la Fundación. A la Orden Benedictina. La Orden Benedictina y la Fundación. Y luego llevar a cabo la exhumación. Eso se modificó en el Senado y volvió la ley al Congreso, en ese caso amputada, ¿no?
que podíamos haberlo hecho entonces, pero que el temor del gobierno del Partido Socialista en ese momento evitó que lo hiciéramos en ese momento. La ley de memoria desde entonces ha sido no amputada, ha sido prácticamente liquidada porque no ha habido presupuestos y porque la oficina de las víctimas fue suprimida por el gobierno del Partido Popular. El señor Garzón, este tema le trajo a maltraer durante mucho tiempo, pero espere que le voy a sumar un quebradero más de cabeza a todo lo que le ha supuesto ya este asunto de la memoria histórica y el Valle de los Caídos. Sobre usted también habla, y lo hizo en Sexta Columna, en el programa de esta casa ayer viernes, Francis Franco, el nieto del dictador, dice lo siguiente. Todo el mundo habla de ti. Podría haber sido antes. ¿Por qué se hace ahora? Baltasar Garzón, que ha sido expulsado por sus compañeros de la carrera judicial, es casi una garantía de poco éxito en su misión. Y Estrasburgo yo creo que no tiene nada que opinar aquí. Es decir, yo creo que Estrasburgo está para cosas más serias que para esto. No, yo no me meto con las fotos que tiene detrás porque es su abuelo. Y la bandera. Y la bandera. O sea, que eso, para dar lecciones de democracia y tal, pues la verdad que no es la persona más indicada. Pero yo voy a contestar a este tema con un ejemplo. El 2 de mayo en Argentina la Corte Suprema dictó una ley que beneficiaba a los represores y reducía la pena. Bien. Una semana después, más de 500.000 personas se concentraron en Plaza de Mayo y los aledaños y el Parlamento ha derogado esa ley y el Senado inmediatamente lo hizo también. Es decir, por si había dudas. Eso, la verdad es que cuando uno lo ve, avergüenza que en este país ni siquiera se le conceda categoría de víctimas a las víctimas del franquismo. Hay tal degradación que a mí me produce vergüenza y me produce un profundo desazón, y que antes en este mismo programa ha habido un debate y nadie he visto de los que atacaban que se refiriera a las víctimas. Aquí no está, como decía el señor Maza, el fiscal actual, el fiscal general, en su voto particular, que pedía mi condena por haber intentado investigar el franquismo. Estaba asesinado que si Paracuellos, porque no investiga Paracuellos. Pues es que me da igual. Si no excluyo nada, lo único que digo es que las víctimas necesitan verdad, justicia, reparación, y todo el pueblo español. Cuando dicen es algo superado, bueno, entonces ¿por qué se oponen aquí? Cuando se abstienen a esta ley, a esta propuesta no de ley, y a continuación sale el ministro portavoz y otros diciendo que ya está bien, que no mirar para atrás, vamos, hombre. Bueno, entonces, ¿por qué te pones tan nervioso? Es decir, se abstienen para no quedar mal, pero luego agarran la alcachofa y ponen a caer de un burro a todo Dios. Hombre, no, un poco de seriedad y un poco de respeto a las víctimas, que es lo que no tenemos. España, ya lo he dicho más de una vez, es el segundo país del mundo en desaparecidos después de Camboya. No creo que eso sea meritorio. Y seguimos diciendo, está superado, viejas heridas. No, ni viejas heridas ni nuevas heridas. La memoria, la verdad, la Comisión de la Verdad es para el presente y el futuro. A mí no me da ningún problema que me digan, pues que los del otro bando, si es que de bandos hablamos, hubo 30 años, 40 años que tuvieron reparación, y los 40 de democracia que siguen teniendo reparación porque nadie los ha negado. En cambio, a mí me da... Es una profunda pena ver a personas, como yo he tenido la ocasión de defender, con 90 y tantos años esperando a que el Ayuntamiento de Valencia, después de 5 años, diera autorización para una exhumación. Por cierto, el gobierno no da ni un duro, ni un euro para exhumaciones. Y tuvo que haber un cambio político y entrar en Valencia una opción de izquierdas para que en menos de 2 meses se solucionara el tema y los restos de Teófilo Alcoriza fueran depositados en manos de sus familiares. ¿Por qué 5 años? ¿Por qué 5 años? Cuando este señor dice que Estrasburgo está para otras cosas, Estrasburgo, la pena es que la interpretación que está haciendo es que no puede volver atrás, pero se lo vamos a poner en bandeja, porque hoy mismo estamos preparando, antes de final de mes, el recurso precisamente sobre el Valle de los Caídos ante el Tribunal Constitucional, que presentamos Manuel Ollé, Eduardo Ranz y yo mismo. El Tribunal Supremo no nos atendió. Bueno, vamos a ir al Tribunal Constitucional y después vamos a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vamos a ir a Naciones Unidas y vamos a seguir, porque no es de recibo que todavía en este país se siga haciendo esta política de sordos por parte de algunos
políticos diciendo que ellos están para el futuro y para políticas sociales. Claro, y yo también. Eso es lo que proponemos desde Actúa. Que nos quitemos las caretas. Vamos a hablar de una vez ya en serio, sin decir las viejas heridas, esto, unos contra otros. Hombre, por favor, es que aquí hasta la corrupción parece menos corrupción cuando es de uno de los nuestros. Todavía seguimos uno de los nuestros y los otros, y a poco querrás que dices rojo y azules. Estamos hablando de víctimas. Les voy a dar las gracias a los tres, a Baltasar Garzón, a Teresa Aranguren y a Gaspar Llamazares por estar aquí con nosotros esta noche y les deseo suerte con la plataforma Actúa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los tres. Hasta luego.